Ya escuchábamos en nuestra anterior entrevista, por supuesto, el punto de vista de una investigadora. Y voy ahora con el análisis siempre profundo de mi querido Elvin Calcaño, a quien le agradezco como siempre que nos tome la comunicación. Reiterarle nuestras felicitaciones por su canal de YouTube. Búsquelo, mi querido Elvin Calcaño, un canal de YouTube que vale muchísimo, pero muchísimo la pena realmente para entender y comprender todos los aspectos de la geopolítica. Mi querido Elvin, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Todo bien por acá, Jesús. Siempre, como sabes, para mí es un honor estar aquí contigo. Nombre de honor es nuestro, querido hermano. Oye, y comenzaría preguntándote tus opiniones. He estado pendiente, por supuesto, de lo que comentas en tu canal, de lo que comentas en tu cuenta de X. El bloqueo del estrecho de Hormuz, desesperación o fortaleza del señor Donald Trump. ¿Cómo lo leemos, oye? Sí, bueno, yo pienso que esto hay que verlo en la perspectiva de el discurso con el que inició esta guerra y los cambios que ha ido teniendo ese discurso en el transcurso de la guerra. Ujú. Cuando ocurre eso, sobre todo un escenario como este, que es asimétrico, Irán, ¿no? A pesar de, al margen de todo lo que ha hecho, que ha sido muy significativo militarmente hablando, no deja de ser un país que no tiene simetría militar con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que más esfuerzos económicos y de todo tipo dedica al aspecto militar del mundo. El resto de países del mundo juntos creería que no estarían al mismo nivel de Estados Unidos, me refiero en cuanto a recursos que dedican al aspecto militar. Entonces, Irán ha hecho un gran esfuerzo, se ha defendido, le ha propinado golpes muy contundentes a Estados Unidos y sobre todo a Israel. Pero no deja de ser Estados Unidos la superpotencia militar en este caso. Entonces, a donde voy es que cuando vemos la asimetría, ¿verdad? La diferencia que hay entre el poderío militar tecnológico estadounidense y el de Irán, y ponemos eso lo comparamos con las distintas narrativas que ha estado utilizando Donald Trump, creo que ahí, para mí, Jesús, queda claramente establecido quién ha sido derrotado en esta guerra, que es Estados Unidos. Entonces, Donald Trump lo que está es manifestando una desesperación, porque esta guerra no solamente ha sido una derrota en el aspecto militar, por la sencilla razón, no de que Irán derrotó militarmente a Estados Unidos, sino de que Irán hizo imposible que militarmente Estados Unidos lograra sus objetivos. Y entonces, cuando tenemos eso en cuenta, ha sido una guerra militarmente fracasada para Estados Unidos, económicamente un fracaso. Los estadounidenses están pagando una gasolina mucho más cara hoy que la que pagaban hace un mes. Y en el aspecto político, ahí es que está para mí el franco hundimiento de Donald Trump. Trump es hoy el presidente estadounidense con la peor evaluación desde Richard Nixon cuando tuvo que renunciar en los años 70 del siglo pasado. Hoy en Estados Unidos hay una suerte de terremoto político al interior del movimiento MAGA, que es la base fundamental del trumpismo a raíz de esta guerra. Entonces, en los tres elementos claves para uno analizar un escenario bélico de estas características, que son el propiamente militar, el económico y el político, en los tres ha perdido Estados Unidos y en específico Donald Trump. Entonces, esto del estrecho de Hormuz que está haciendo ahora Donald Trump es la manifestación de una desesperación. Y obviamente como Estados Unidos tiene una gama de recursos amplísima, Trump lo que está tratando ahora es de utilizar uno de los recursos que todavía le queda, que es un bloqueo marítimo con unas fuerzas armadas estadounidenses, que ojo, esto hay que tenerlo en cuenta. Desde la presidencia Biden, la Marina estadounidense se estuvo preparando para escenarios de bloqueo marítimos amplios. Eso es desde Biden venía esa preparación dentro de la Marina estadounidense que la han venido haciendo en la perspectiva de un eventual conflicto con China, donde utilicen el bloqueo del estrecho de Malaca, que es por donde pasa más de un tercio del comercio mundial y que es vital para China, bloquearlo y así presionar a China. Eso en perspectiva de mediano y largo plazo. Eso no es para ni el año que viene ni para mañana. Entonces, Donald Trump está recurriendo a un recurso que tiene. Ahora, todo lo que ha venido haciendo no le ha dado resultados. Esto que está haciendo ahora de bloquear a Irán marítimamente, no creo que le vaya a dar resultado. En todo caso, veamos hacia adelante qué pasa. A eso iba también, querido amigo, porque Trump habla de castigar a Irán. Sin embargo, es un bloqueo que parecería que está retando al mundo, literalmente.
Ya lo decías, el caso de China, el caso obviamente de Rusia, pero además hasta sus propios aliados. Sí, y ahí, aquí hay una cuestión clave también, Jesús, que esto es, me parece uno de los elementos fundamentales. Y es que Estados Unidos, a través de esta guerra de Irán, se ha convertido en un factor de inestabilidad y de no garantía de confianza en el mundo, lo cual socava la base del imperialismo estadounidense. Y no del de estadounidense, sino de cualquier imperialismo a lo largo de la historia. Por ejemplo, si nos vamos muy atrás en la historia, ¿cómo fue que Roma se convirtió en un imperio tan grande y tan extendido? Fue incorporando a los adversarios. Roma iba a un territorio, los derrotaba militarmente, pero después los incorporaba. Y por eso es que hubo emperadores romanos que venían de lo que hoy es España, de lo que hoy sería el norte de África, etcétera. Era por esa incorporación, ese mecanismo que ellos tenían y los permitió ser muy fuertes, muy amplios. Estados Unidos ha constituido su imperio después de la Segunda Guerra Mundial a través de la fuerza militar, a través del atractivo cultural, pero también incorporando naciones a ese diseño económico, geoeconómico y diplomático, geopolítico que ellos crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Y así, por ejemplo, fue que incorporaron a países como China a la Organización Mundial de Comercio, en su momento también a Vietnam, con quien estuvieron matándose más de una década, y así otros países, ¿no? Crearon un diseño de gobernanza internacional donde Estados Unidos era el garante de ese diseño. Hoy Donald Trump está convirtiendo a Estados Unidos en quien destruye y socava ese diseño. Y eso, como muy bien tú señalas, lo que está haciendo Trump ahora con el estrecho de Hormuz, en este virtual bloqueo marítimo a Irán, es afectando la economía global. Y por tanto, hoy a Estados Unidos lo ve Europa, lo ve Asia, lo ve el resto del mundo como un actor internacional en el que no se puede confiar. Y aquí otro elemento clave de esto. Donald Trump va a pasar. A Donald Trump incluso puede que lo destituyan, porque ya es tan grotesco ya lo que va haciendo. Es una cosa que ya no, bueno, la gente del MAGA, Alex Jones, Candace Owen, ese grupo de gente ya están diciendo que Trump debe ser destituido. Estamos hablando de operadores mediáticos de ultraderecha que fueron claves en sus triunfos del 2016 y 2024. Entonces, Donald Trump pasará o lo destituyen o en el 2028 le ganan la elección a los republicanos y vienen unos demócratas. El asunto el clave, es el siguiente, es que aunque venga un demócrata en el 2028 que quiera rediseñar esa cosa y quiera volver a colocar a Estados Unidos como un país confiable, previsible, un país que respeta las normas, bueno, las normas formalmente sabemos, ¿verdad? Sino pues, lo que pasó en Irak, etcétera, pero por lo menos en la formalidad, Estados Unidos se presentaba como un país que respetaba las normas. Por ejemplo, la invasión de Irak, ellos primero fueron a la ONU a justificarla y crearon una coalición, que después se vio que eso fue un crimen de guerra, pero por lo menos recurrieron a la formalidad. Donald Trump no recurre a nada de eso. Donald Trump mañana dice que quiere atacar al presidente de no sé dónde y lo ataca sin recurrir a ese andamiaje formal. Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando vengan los demócratas y traten de rehacer eso, los países, sobre todo aliados claves de Estados Unidos como Europa y aliados claves de Estados Unidos como Corea del Sur, como Japón, en este caso en Asia, los países africanos, los países latinoamericanos, aunque esto es otro caso que tendríamos que ver aparte, pero lo que va a ocurrir es que pensando en que cada 4 años pueda venir otro individuo como Donald Trump, ya no se va a poder confiar en los acuerdos con Estados Unidos. Y ese es el final del imperialismo norteamericano. Porque el imperialismo norteamericano, y con esto termino en esta parte, Jesús, era fundamentalmente ese andamiaje y la confianza que podía dar Estados Unidos. Ya Estados Unidos no te da ni el andamiaje, porque el propio Estados Unidos lo está destruyendo y no da confianza, porque Donald Trump uno no sabe qué es lo que va a decir mañana. Entonces, podríamos estar en un momento histórico donde un imperio socava los propios instrumentos que creó para sí y así dominar el mundo. Esto, por lo menos, yo no lo había visto de lo que conozco de historia que había pasado de una manera tan clara. Oye, y en este marco se da el ataque al Papa. Ya se había mencionado que que el Pentágono había amenazado al Vaticano a nivel diplomático, pero ahora se da un ataque directo en contra del Papa León.
XIV, quien, bueno, él responde, pues yo no tengo miedo a la administración de Donald Trump, y va acompañado de esta imagen tan polémica en donde Trump se representa a sí mismo como Jesucristo. Después él sale y dice que no, que estaba representando un médico de la Cruz Roja, pero pero ¿cómo leemos esta postura por parte de Trump? Tanto el ataque al Papa, ¿qué consecuencias puede haber en un territorio como el propio estadounidense o en un marco de una guerra como la que se está librando? ¿Y cómo también identificas, querido amigo, este tema del dibujo, bueno, no el dibujo, la imagen de ella, y después el que la haya bajado Donald Trump? Ahí hay unas dos a tres cosas, yo diría que son claves para ver. La primera es que Donald Trump, con quien tiene un compromiso político, es con los sectores evangélicos estadounidenses, que son como un 40, se calculan unos 40 a 50 y pico millones de estadounidenses que son evangélicos y que son sionistas. Los evangélicos en Estados Unidos, en una cosa así media rocambolesca, pero creen en eso, ellos entienden que los judíos, es decir, el Estado de Israel, lo que hoy es el Estado de Israel, deben de estar en ese territorio para que se produzca la vuelta del Mesías, de Jesús, y que los judíos se conviertan al cristianismo, lo acepten como su Mesías y como el Hijo de Dios, y eso va a acelerar el final de los tiempos, ¿no? Y que pasaremos a esas etapas escatológicas, ¿no? Que dicen algunas partes de la Biblia. Ellos creen eso. Es toda una cosa que uno, ¿verdad? Uno lo ve nosotros, ¿verdad? Que tenemos una visión no así de ese tipo y uno dice, pero esto es una locura, ¿no? Pero esto es de manicomio, ¿no? Pero creen en eso. Y son más de 40, 50 millones de personas. De hecho, hay intelectuales judíos, por cierto, tan importantes como Ian Pape, que dice que el sionismo, quien lo sostiene, no es ni Israel, ni los ultraortodoxos, ni Netanyahu y su grupo genocida. No, al sionismo, y dice Ian Pape, lo sostiene los evangélicos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Es el sector que fue clave para Trump en el 2016 y es clave para Trump hoy. Ese sector no tiene una afinidad ni teológica ni sentimental con la iglesia. Entonces, Trump entiende que atacando al Papa no socava su base electoral fundamental, que está anclada en gran medida en los evangélicos sionistas norteamericanos, que son blancos casi todos, son como el 98% son norteamericanos blancos. Ahora bien, una cosa es lo que Donald Trump calcula y demás, y otra cosa es la realidad. En Estados Unidos hay una proporción altísima de católicos. Una parte de ellos es nuestra gente que está allá, la gente latina en Estados Unidos que son católicos, ¿no? Entonces, eh, se ve en esto que está haciendo de Donald Trump. Yo creo que a Donald Trump no lo podemos llamar loco porque sería exonerarlo. Trump es un fascista y es un criminal. Pero sí hay como una inestabilidad mental donde uno lo trata de encuadrar sus acciones en la racionalidad política y uno no entiende. Porque dentro del mundo católico, que él le faltó el respeto ayer, hay gente conservadora, hay gente más de centro, ¿no? De eso que cada vez hay menos, y gente más progresista, e incluso gente de izquierda. Y uno dice, pero un Donald Trump, que su popularidad está bajando, ¿cómo es que se crea otro enemigo ahora, que son los católicos de Estados Unidos? Y ahí yo creo que podríamos un elemento de análisis en qué medida este señor está bien de la cabeza o está claro en lo que está haciendo, ¿no? Eh, Vuelvo y digo, no le digamos loco porque sería exonerarlo. Trump es un criminal. Ahora, hay otro aspecto aquí y es que también llama la atención y es que Trump ha insultado a todo el mundo, menos a Israel. Ayer le faltó el respeto al Papa. Se representó como Jesucristo, ¿no? Lo cual es herético y blasfemo desde el punto de vista mínimo bíblico. Pero él nunca ha insultado a Israel. Él ha insultado a todo el mundo, vuelvo y digo. Entonces, estamos frente a un individuo también que a mí no me gustan las teorías conspirativas, pero habría que preguntarse si es verdad eso que dicen, que la gente de Netanyahu lo chantajean con fotos y videos de cuando él iba a la isla de Epstein, porque realmente a mí me llama la atención la lealtad que este señor tiene absoluta con Israel llevando a cabo una guerra fallida que le está afectando políticamente, que afecta a los estadounidenses, que afecta al mundo, que afecta a sus propios negocios, porque Donald Trump tenía, la familia de él, negocios con las monarquías, sobre todo la de Emiratos Árabes Unidos.
e Irán se ha dedicado a estar bombardeando a Emiratos Árabes Unidos y ahora la economía de Emiratos Árabes Unidos está por lo menos paralizada en este momento, donde la familia Trump tiene inversiones y dinero ahí. Y aún así él mantiene esta guerra que al único que beneficia es a Netanyahu, al corto plazo, porque Israel también para mí está perdiendo esa guerra. Pero entonces yo creo que con esto sería de preguntarse, ¿será verdad esto de que Epstein era un agente del Mossad y que tiene unas imágenes de Trump muy comprometedoras? Yo no sé, no me gustan las teorías conspirativas, pero me llama la atención esa lealtad absoluta, perruna, que tiene Donald Trump con Israel, específicamente con Netanyahu. Insulta a todo el mundo, pero nunca a Israel. Nunca ha insultado a ninguna figura importante del sionismo. Y eso llama la atención. El hecho, porque sea un caso muy particular, perdona que insista con el tema de la imagen, el hecho de que haya bajado una imagen, yo no recuerdo que Trump hubiera bajado una imagen nunca, es la verdad, no tengo ahorita en la memoria. Cuando sacó la de Groenlandia y la dejó, cuando sacó la de México ahí la dejó, cuando sacó la de Canadá también, ¿no? Cuando se presentaba como monarca, etcétera, ahí las dejaba. Eh, pero esta decisión de bajar esta imagen particularmente y de justificarse diciendo que era un médico, eh, lo vemos precisamente con base en lo que dices del impacto que pudo haber tenido, podría tener en un momento dado en su base electoral o en una serie electoral, porque me queda claro que hay un sector todavía hoy por hoy de Estados Unidos e incluso en el mundo que siguen justificando lo que hace Donald Trump desde el punto de vista ciudadano, que siguen creyendo que Trump de una forma u otra, pues sí quiere hacer las cosas para mejorar su calidad de vida. Sí, y por eso yo creo es eso que señalaba, ¿en qué medida este señor está racionalmente articulando y pensando lo que hace? Porque sí, él bajó la foto. Fíjate que cuando él sacó el video racista que presentaba a Michelle y Barack Obama como dos monos, como primates, él nunca bajó ese video, ni se disculpó. Ahora, no se disculpó porque este señor tiene una cosa patológica, él no se disculpa nunca y acaba de decir eso que tú señalas, ¿no? De que era un médico, una cosa, pero bajó la foto, la borró por la reacción en cadena que generó de todos los sectores religiosos en Estados Unidos. Entonces, eh, digamos, aquí hay cosas muy especulativas que podemos decir, como por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, es que a Trump no le importa bajar su popularidad porque él se va a robar las elecciones de medio término y va a ser un fraude. Eso es difícil. Fraude ya él quiso hacer en el 2020. Hay registros y eso es una debilidad de la democracia americana. Una de las cosas que para mí está haciendo Trump, Jesús, y yo creo que como latinoamericanos esto es muy importante que lo veamos. A nosotros nos dijeron, todos nosotros y nosotras nos criamos diciéndonos que Estados Unidos era el referente democrático, ¿no? El Claro. país de la libertad, el país de las instituciones. Bueno, esas llamadas y famosas instituciones norteamericanas han sido incapaces de detener a un presidente fascista que ya intentó dar un golpe de Estado en Estados Unidos en el 2021 cuando perdió contra Biden y llamó a toda su base no enloquecida que se tomaron el Congreso y trataron de evitar que se certificara en el Congreso, como manda la Constitución estadounidense, el triunfo de Joe Biden. Y la democracia y las instituciones estadounidenses no pudieron evitar que este individuo sea candidato y que gane nuevamente. Fíjate que Bolsonaro en Brasil, que hizo lo mismo, está preso hoy día por eso. Bolsonaro está preso por haber hecho lo mismo que Donald Trump. En una democracia como la brasileña, que según los que nos dijeron en toda la vida, era una democracia tercermundista, subdesarrollada, débil, y que la gran democracia avanzada, madura, era la estadounidense. Mentira. Varios de nuestros países tienen mejores mecanismos institucionales que Estados Unidos. Estados Unidos hoy día tiene un presidente fascista que está destruyendo la democracia basado en en cierta popularidad que tiene y no hay mecanismos institucionales ni legales para parar a este señor en Estados Unidos hoy día. Y eso es un fallo institucional importante de Estados Unidos, que después yo creo que esa sociedad tendrá que dar un debate en ese sentido. ¿Cómo evitamos que vuelva a haber un tipo como este, ¿no? Como los alemanes hicieron un debate y rediseñaron toda su república para que no pueda volver a haber un Hitler, ¿no? Que causó toda esa destrucción. Entonces, claro, si él se piensa robar las elecciones, bueno, no es tan fácil. O si ya no le importa,
si él dice después de mí que se arreglen los que vengan. El asunto es que este señor cada vez está haciendo cosas que chocan con la racionalidad política. Este año hay elecciones en Estados Unidos y todas las encuestas y todas las tendencias y las elecciones que se están dando ahora muestran que le van a dar una paliza a los republicanos, que el pueblo estadounidense está molesto y quiere castigar a Donald Trump, pero él no cambia su comportamiento. Entonces, uno dice que racionalmente a veces uno no encuentra cómo encajar eso. Claro. Oye, finalmente, querido hermano, ¿cuál crees que sean las consecuencias de este bloqueo? Ya en parte nos lo explicaste al principio, pero ¿crees que dure mucho? ¿Crees que escale? ¿Por dónde ves este punto en el bloqueo de Hormuz? Eso es una gran pregunta, compleja. Donald Trump, hace 10 minutos antes de que empezáramos a conversar, estaba revisando y dijo que le da un plazo de 2 semanas a Irán para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, esto es otra cosa, ¿no? Muy cómica. Donald Trump le ha dado como 14 plazos a Irán en medio de esta guerra. Que 48 horas, una semana. Y cuando faltan 3 horas para cumplirse las 48 horas, no, no, que si en 3 días no cumplen, voy a destruir la civilización iraní. Bueno, ahora acaba de dar un plazo hasta el 27 de abril, de 2 semanas, para llegar a un acuerdo y dice que si no se llega al acuerdo, que Irán la va a pasar muy mal. Este es como vuelvo y digo, este es como la decimoquinta amenaza y el decimoquinto plazo que da de ese tipo. Yo creo que aquí hay que ver varias cosas así rápido. Uno es que para Irán esto es una guerra existencial. A Irán lo están tratando de destruir, sobre todo los cimientos de su República Islámica y de su capacidad científico, industrial, militar, para que no sea un adversario de Israel. Este es el objetivo fundamental de esta guerra. Y están en ese objetivo. Em, y señalo esto porque si ellos entienden, Estados Unidos e Israel, sobre todo Israel, que parece que son los que mandan a Trump, yo pienso que ellos van a tratar de mantener más tiempo esta guerra, pero tienen la presión económica, claro, tienen la presión económica de que mientras más tiempo dure la guerra, más se afecta a la economía mundial, más condena va a haber tanto para Estados Unidos como para Israel. Pero esta guerra de Irán es existencial porque lo están atacando es para destruir las bases del orgullo de la República Islámica, que es que los iraníes lograron construir el único país de Medio Oriente que es militarmente simétrico con Israel, que le puede propinar mucho daño en una guerra de enfrentamiento directo, como ha pasado el año pasado, en junio, y está pasando ahora. Entonces, en Irán yo creo que han asumido ya que esta guerra es de ese tipo, pero ellos entienden que hay como salidas no militares a la guerra, porque Irán, desde que empezó esta guerra, si te das cuenta, ellos han sido muy moderados a pesar de los flagrantes ataques que le ha hecho Israel a Estados Unidos, atacándole centrales eléctricas, a puentes, universidades, la escuela de niñas que atacaron el primer día de la guerra, y aún así Irán ha mantenido mucha moderación en sus ataques. Irán tiene la capacidad demostrada, esto no es teórico, demostrada de destruir bastante a Israel y no lo ha hecho. Se ha mantenido dentro de un marco que con sus ataques dejan abierta la puerta de un acuerdo diplomático. Entonces, yo creo que lo que debemos ver es por ahí la cosa, ¿no? En qué medida este bloqueo que dice que va a hacer Estados Unidos, también hay que ver si lo hacen exactamente, ¿no? Porque claro, o sea, Donald Trump y los jefes militares americanos que hay ahora que él puso, han estado mintiendo desde que empezó la guerra. Dijeron que no había muertos, después tuvieron que confesar que eran 3, después dijeron que eran 10, ahora reconoce que son 15. No se sabe si esta gente está diciendo la verdad realmente. Con eso del soldado que rescataron, eso parece que es mentira. En fin, veamos de la parte iraní. Yo me adhiero en este caso, y con esto termino, a las palabras de John Brennan, que fue el jefe de la CIA con Biden y con Obama en un tiempo, que él dijo, yo le creo más a Irán que a Trump. Un ex jefe de la CIA dijo, yo le creo más a Irán que a Trump. Y entonces, en ese sentido, lo que yo invito a tu querida audiencia, Jesús, es que fijémonos en lo que hace y dice Irán. Trump va a decir de todo. Ya vimos, está dando otro plazo, que ya es como el decimoquinto que da. Veamos lo que dice Irán. Porque en Irán podremos ver realmente cómo está el pulso de esta pulseada, valga la redundancia, donde creo que si Irán ve que no hay salida y esto es una guerra existencial, ahí sí creo que Irán se va a acabar la moderación
y puede haber una guerra que se escale a mucho más allá de Medio Oriente. Mi querido y admirado Elvin Calcaño, como siempre te agradezco estos minutos que nos regalas aquí en la comunidad con esta excelsa plática, excelso análisis, querido amigo, e invitar a la gente a que te siga, por supuesto, en tu canal de YouTube. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano, a ti siempre gracias y para mí, como sabes, siempre un honor estar por acá.